acerca de tres temas diferentes. Uno es justamente, pues el fin de semana el PAN presentó pues ya como que su renovación, lo que dicen, ¿no? Ellos del partido de cara justo a las elecciones bajo el lema Patria, Familia y Libertad, donde incluso ponen propuestas como hacer una megacárcel, ¿no? Regresando un poco a la fecha de el calderonato que dejó más castigo que atención a las causas, me gustaría conocer su opinión acerca de esta renovación que dice el PAN que está teniendo. También del tema de Maru Campos, este posible conflicto de intereses que tiene la gobernadora, donde ya se da a conocer en diversas notas periodísticas acerca de su participación en una inmobiliaria que tiene contratos con el gobierno de Chihuahua, justamente. Y finalmente también preguntarle en el tema de las encuestas y bueno, el proceso interno de Morena, ¿cómo van a ser los filtros que va a aplicar el partido para alinearse a esta iniciativa de evitar que lleguen perfiles que puedan tener vínculos con el crimen y garantizar justamente que los perfiles que está eligiendo la ciudadanía que milita con el movimiento y que quieren que les represente de cara a las elecciones del 2027, al menos Morena, que ya sostuvo que va a aplicarse esta ley y que pues va a combatir algún crimen o algo turbio que haya por ahí para garantizar que sean representantes que vengan del pueblo y que empaticen realmente con el pueblo. Gracias. Gracias. Mira, en primer lugar, sobre lo que presentó el PAN, que dice que son 111 propuestas. Yo no encontré las 111, pero bueno, a lo mejor tienen un documento que yo no conozco. Todo tiene que ver con el regreso al pasado, con su misma visión. Porque además hay que recordar que todo el equipo del Calderonato, pues ahí está muy cerca de ellos, de Maru Campos, ¿no? En general del PAN, ¿no? Jorge Romero, cuando inició en el PAN, pues estuvo muy cerca, ¿no? De la familia Calderón y entonces esa es su línea política. Y es importante que ahora digan, bueno, pues el presidente López Obrador desde el 2019 les insistía, pues que les recomendaba que tuvieran un proyecto, porque así nada más fundar su actividad política en el odio hacia nosotros, pues no los iba a llevar a nada. Y creo que lo que encierra en el fondo, pues es, bueno, ni encierra, ¿verdad? Ni en el fondo ya ahora, en lo público, es una mentalidad muy de derecha, muy contra los derechos humanos y que retoma pues esta visión del pasado, ¿no? Y que además, por ejemplo, en materia de seguridad, que es su primer tema, pues nunca hablan de atender a las causas, nunca hablan del apoyo a la gente, ¿no? De brindarles mejores condiciones de vida. También plantean que se eche para atrás la reforma al Poder Judicial, porque claro, ya no van a tener un ministro en la Corte que impida que el caso ABC se analice y se llegue hasta los últimos responsables. Hoy tenemos una apertura de este caso, nuevamente una consecución de la investigación, pero claro, tenían un ministro de la Corte que hizo todo para evitar que sean juzgados quienes cometieron este múltiple homicidio en Sonora, que están ligados a la familia de Felipe Calderón. Y así hablan con toda franqueza de su concepto de economía, ¿no? El libre mercado, ellos reivindican pues al neoliberalismo cuando nos heredaron 50 millones de pobres. Ellos hablan de los programas sociales que nunca han querido, que siempre critican y cuando ya van a llegar las elecciones, entonces ahí sí los defienden y demás, y que siempre han criticado. Ahí tenemos a Vicente Fox diciendo que los programas lo único que generan es que los flojos no trabajen y demás. Entonces, es su misma narrativa, no hay nada nuevo y esto de patria, familia y libertad, pues yo tengo una idea de lo que ellos piensan. Aquí le hicimos en una gráfica, ¿no? Esto es lo que ellos tienen en el fondo.
patria es a la que traicionan, promuevan la injerencia. Ahí está Maru Campos y su aceptación explícita de la participación de elementos de la CIA. La familia a la que han empobrecido, a la que no le dieron buenos salarios. Nos heredaron 50 millones de pobres y eso no hay que olvidarlo, porque es ahí donde se refleja lo más crudo de su pensamiento. Y en el caso de la libertad, pues es la libertad para seguir robando, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos de su proyecto, que no es proyecto, que es refrito de lo que ya vivió México. Así que eso es lo que creo del PAN. Y en la misma lógica, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, pues esta es una historia que en Chihuahua es muy conocida. Ella ha tenido vínculos permanentes con el poder económico de Chihuahua. Ahí en Chihuahua les decimos los ricos del pueblo, porque además esta es una historia de muchos años, donde los terratenientes se apoderaron del territorio de los indígenas, despojándolos. Hay que recordar a Terrazas, que decía que Chihuahua era suyo hasta donde llegara su mirada, y Chihuahua es un estado grande y es la historia de corrupción que desgraciadamente el estado ha tenido desde César Duarte y en general el gobierno panista. Y ahora esto que se ha venido develando, primero que María Eugenia no trabaja. La señora se va por 21 días sin permiso del Congreso del Estado, reiteradas ocasiones a lo largo de su gobierno. Nunca está en el territorio, no conoce a nadie del pueblo y se la vive en eso. Y creo que lo que hay que investigar, como decía hoy nuestra presidenta, pregunta de algunos de ustedes, es que pues no puede generarse una impunidad en el Estado y se tiene que investigar permanentemente todo este entramado de negocios familiares, de un poder político y económico que influye en el Estado y que además también ellos fueron financiadores de la campaña de narcopresidente en ese tiempo, y es con estos acuerdos y componendas con el poder económico del Estado. No todos son malos, no, al contrario, hay muchos empresarios de carácter social, ¿no? Pero claro que la corrupción deviene del gobierno y es ahí donde ella pues debe rendir cuentas de esto y de muchas cosas. Hay que recordar que sigue sin darnos la explicación debida. El fiscal general que fue removido de su cargo, pues ahora está abiertamente en campaña por la capital. Y entonces ellos están más preocupados en eso que en rendirle cuentas a Chihuahua y a la nación. Así que vamos a seguirle. Y apenas hace algunos días, ya no sé, hace 2, 3 días, la senadora Andrea Chávez, pues anda ahí de aspirante coordinadora y anda en el territorio. Y yo cuando he realizado nuestro trabajo en la Sierra Tarahumara, cuando está en bienestar y otras actividades que hago, más a nivel personal de apoyo a los pueblos indígenas, que como visitamos el territorio, pues ella dice que nosotros andamos haciendo maldades, pero pues nada más falso. Lo que pasa es que para ella trabajar es un delito. Esa es su manera de pensar y de actuar y demás. Así que ya no sabe ni qué inventar la señora. Pero bueno, ya hemos visto las encuestas, eso es lo que los tiene muy nerviosos, ¿no? Está muy bien, Morena está muy bien en Chihuahua y todos están trabajando muy bien y le andan echando muchas ganas. Les deseamos suerte a todos. Muy bien. Presidenta, sobre sí.